Mire, apoyar a todos los damnificados por el sismo de 2017 y eliminar los trámites burocráticos es la finalidad del Plan Integral para la Reconstrucción de la Ciudad de México, que fue presentado hoy por la Administración Capitalina. Aquí los detalles. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, estimó que la reconstrucción de la capital del país por las afectaciones del sismo de septiembre del año pasado se llevará durante 2 años y tendrá un costo aproximado de 7,000 millones de pesos, de los cuales entre 5,500 y 6,000 millones corresponderán a la recuperación y rehabilitación de viviendas. Informó que para el 2019 se prevé destinar al menos 4,500 millones de pesos para proyectos de viviendas y apoyos para renta, entre otras acciones. Ya no se va a trabajar a través del INVI, sino todo va a ser a través del fideicomiso para la reconstrucción. Pero todos los que no han sido reconstruidos o no ha iniciado la reestructuración o todas las viviendas que han sido afectadas y que no ha iniciado su reconstrucción, ya no va a ser a través del INVI. Todo es directo del fideicomiso y del Fondo de Reconstrucción. César Gravioto, comisionado de reconstrucción, dio a conocer los principales objetivos de dicho proyecto. Vamos a resolver de manera inmediata y vamos a dar trámite a todas las peticiones que se nos hagan. Van a haber nuevos lineamientos del fideicomiso y del fondo. ¿Cuáles son estos lineamientos? Esencialmente tiene que demostrarse pues, que en efecto el edificio fue dañado o la casa fue dañada. Esa demostración no le corresponde al damnificado, le corresponde al gobierno. Tenemos un avance enorme porque el censo ya dice qué tipo de daño tiene. Finalmente, señalaron que se creará una ventanilla única de atención para que los damnificados no tengan que ir de dependencia en dependencia y así organizar sus documentos. Con imágenes de Jesús Arias, María José Valencia, 21 Noticias.